Buen día. En el día de hoy vamos a conocer un poco del aprendizaje y sus bases biológicas, presentado por Senil de Paun Silva, Uniminuto. El aprendizaje y sus bases biológicas. El proceso de aprendizaje es muy complejo y en él intervienen diversos mecanismos que tienen en común poseer una base biológica, como son la actividad molecular de las neuronas y la actividad de los circuitos neuronales, muy importantes para comprender los procesos cognitivos superiores. ¿Qué es el aprendizaje? El aprendizaje es un cambio perdurable en la conducta o en la capacidad de comportarse de cierta manera, el cual es el resultado de la práctica o de otras formas de experiencia. El aprendizaje en un niño, un adolescente y un adulto haciendo uso de la tecnología en el contexto familiar, social o laboral. En la educación, las TIC son una herramienta pedagógica muy importante ya que ayudan a que los niños y niñas se familiaricen con la tecnología y permitan dinamizar e innovar en el proceso de enseñanza-aprendizaje por medio de clases interactivas agradables que contribuyan a su desarrollo integral. ¿Cómo ocurre el aprendizaje? Aprender es un proceso que ya viene programado genéticamente en el cerebro. En esencia, aprender y memorizar significa hacer asociaciones de eventos que producen cambios en las neuronas y en sus contactos con otras neuronas en redes que se extienden a lo largo de muchas áreas del cerebro. ¿Cómo se da el aprendizaje? En preescolar. El aprendizaje durante este periodo se lleva a cabo casi sin esfuerzo. A medida que los niños interactúan con cuidadores sensibles, exploran el entorno con los que los rodean y juegan. El cerebro humano fue construido para aprender y los niños a esta edad están fortaleciendo las conexiones neuronales a medida que las usan. En primaria, la educación primaria es la que asegura la correcta alfabetización, es decir, que enseña a leer, escribir, cálculo básico y algunos de los conceptos culturales considerados. El aprendizaje en secundaria. Los estudiantes de secundaria dicen estar muy interesados en el aprendizaje en línea. Sus cursos en línea favoritos son habilidades de estudio, apreciación del arte, lenguas del mundo, tecnología e informática. Educación superior. La educación superior está conformada por los programas educativos posteriores a la enseñanza secundaria impartidos por universidades u otros establecimientos que estén habilitados como instituciones de enseñanza superior por las autoridades competentes del país, sistemas reconocidos de homologación. En el ámbito educativo hay dos protagonistas que son el alumno que aprende y el maestro que enseña, ambos dotados de un sinnúmero de habilidades a nivel cognitiva, física, emocional y social que sin lugar a duda provienen del cerebro. ¿Cómo funciona nuestro cerebro y qué partes se usan en el proceso de aprendizaje? El sistema nervioso es responsable de funciones complejas como el lenguaje, el aprendizaje, la memoria y el pensamiento, permitiendo al ser humano asimilar la información del exterior, integrar la información del propio cuerpo y emitir respuestas para interactuar con el entorno. El aprendizaje no se daría si no fuera por sus bases biológicas. Para explicar esto se tiene que entender el funcionamiento del sistema nervioso, que es donde inicia el proceso del aprendizaje. Se debe entender el comportamiento de las neuronas y cómo éstas se comunican entre sí. Existen muchos tipos de neuronas, pero todas son variaciones de lo mismo. Cada una consiste en un cuerpo celular. Estas prolongaciones se denominan dendritas. Después del axón pasan el mensaje a otras neuronas, músculos o glándulas. A diferencia de las dendritas, las cuales son cortas, el axón es muy largo, alargándose a varios pies a través del cuerpo. El axón está cubierto por una capa llamada mielina, la cual influye en la rapidez con la que viaja la información. Es importante mencionar que las neuronas no se tocan entre sí, que el espacio en el que se lleva a cabo la transmisión de información se le llama sinapsis. La comunicación de las neuronas se lleva a cabo cuando un impulso eléctrico llega al final de un axón y este provoca la liberación de mensajeros químicos llamados neurotransmisores. En nuestro sistema nervioso existen varios tipos de neurotransmisores, los cuales viajan por caminos destinados para ellos y también tienen funciones específicas,
La dopamina y la acetilcolina son neurotransmisores que influencian en el aprendizaje. El sistema nervioso central está conformado por la médula espinal y el cerebro. Estos se encargan de coordinar la información recibida a través de los sentidos. El cerebro se divide en dos hemisferios. El hemisferio izquierdo es el que controla el lado derecho del cuerpo. El lenguaje, lectura escrita, memoria verbal, cálculo matemático, lógica y manipulación de detalles. El hemisferio derecho controla el lado izquierdo del cuerpo, el procesamiento visual y el espacial, sentimientos, funciones no verbales y la memoria visual. Y a su vez, estos dos hemisferios se dividen en 4 lóbulos. El lóbulo frontal en la parte de la corteza cerebral situada justo detrás de la frente, que participa en el habla, razonamiento y los movimientos musculares y para la toma de decisiones y juicios. El lóbulo parental en la parte de la corteza cerebral situada en la parte superior de la cabeza y hacia la parte trasera. Recibe información sensorial para el tacto, la posición del cuerpo, donde se relacionan con el procesamiento de los sonidos de las palabras. El lóbulo temporal es la porción de la corteza cerebral situada más o menos por encima de las orejas. Incluye las áreas auditivas, cada una recibe información principalmente de la oreja opuesta. El lóbulo occipita es la parte de la corteza cerebral situada en la parte posterior de la cabeza. Incluye las tareas visuales. Debajo de la corteza también se encuentran partes importantes del cerebro que influyen en el proceso del aprendizaje, que son las amígdalas. Son estructuras en forma de frijol que forman parte del sistema límite y están vinculados con las emociones. La amígdala influencia la agresión y el miedo. El sistema autónomo controla las glándulas y músculos de órganos internos como el corazón. Se dividen en simpático y parasimpático. El sistema nervioso simpático estimula el cuerpo movilizando su energía en situaciones de estrés. El sistema nervioso parasimpático calma el cuerpo conservando su energía. Para finalizar, es importante señalar que a través de varios estudios se ha descubierto que el cerebro se puede adaptar a diferentes situaciones, sobre todo en edades tempranas, donde la intervención entonces desde los primeros años de vida es decisiva para el desarrollo del ser humano. Cuando hay poca estimulación en esta etapa temprana de desarrollo, se afectan etapas posteriores, ya sea en el aspecto cognitivo o físico. Los procesos de aprendizaje y estimulación juegan un papel importante en cuanto al número y fuerza de conexiones neuronales establecidas, ya que a través de la experiencia que algunas de estas conexiones son eliminadas y otras fortalecidas, observándose esto en cambios notables en la conducta. Por lo mismo, los ambientes educativos deben ser enriquecidos para que los estudiantes puedan tener un impacto positivo en el aprendizaje. El cerebro en el aprendizaje. Con el desarrollo de esta actividad pude identificar que el aprendizaje tiene un componente que surge desde lo biológico y de manera particular desde el cerebro. Este último es un órgano que representa el motor principal en la adquisición del aprendizaje. Gracias.